Y ahora sí, volvemos a poner la mirada sobre Alemania, sobre las posibilidades que se abren en el frente de la economía más importante de Europa. Nos acompaña Héctor Sánchez Margalef, investigador de CIROP. Héctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mencionábamos hace unos instantes con nuestra compañera Leticia las posibles coaliciones, los posibles aliados de gobierno. ¿Cuál es, a tu juicio, lo más probable dentro de ese mapa político que se dibuja en Alemania, esos verdes, esos liberales como llave del gobierno? ¿Y en qué papel quedan los tradicionales, los más grandes, la CDU y el SPD, que cada vez vemos como esos porcentajes de votos son un poquito menores y van necesitando más a esas otras fuerzas para configurar gobierno? Sí, en cuanto a posibles coaliciones, creo que la más probable es la que llaman la coalición semáforo, ¿no? En referencia a los tres colores que tiene el semáforo: el rojo de los socialistas del SPD, el amarillo de los liberales y el verde de los verdes. Básicamente porque el SPD ha quedado en primera posición, entonces es el que tiene en principio más legitimidad para intentar formar un gobierno de coalición, que es una cosa que no siempre ha sido así en Alemania. En otras ocasiones no se ha respetado, pero normalmente se respeta. Las pérdidas de la CDU han sido demasiado grandes como para intentarlo en primera instancia. Vimos la noche electoral la llamada del líder de los liberales a los verdes para ponerse primeros ellos de acuerdo antes de hablar con unos o con otros, que es una cosa un poco ortodoxa, pero que en fin, puede no ser mala estrategia, porque de hecho los liberales y los verdes están en desacuerdo en absolutamente casi todo. Entonces las negociaciones van a ser realmente duras y largas, y yo creo que podemos esperar que hasta después de Navidad no tengamos una coalición formada. También es verdad que los alemanes podrían acostumbrarse a no tener un gobierno que lo apoyara y que lo apoyara una mayoría en el Parlamento, pero creo que este no va a ser el caso. Pero en cualquier caso es otra de las posibilidades que existen: un gobierno en minoría, de a lo mejor solo dos partidos en lugar de tres, pero vamos, parece improbable por la tradición alemana. Y en cuanto a los partidos tradicionales que poco a poco van perdiendo apoyo electoral, creo que es una cosa natural que ha sucedido en otros Estados miembros de la Unión Europea, y al final lo único que refleja esto es la diversidad cultural, social, política de Alemania, que ha entrado que ya había entrado seguramente en un nuevo tiempo, y que se ha hecho aún más claro después de que Merkel haya decidido abandonar la primera línea política, porque Merkel lo llegó a aglutinar todo. Pocas veces, o seguramente tardaremos a ver otra vez apoyos a los primeros partidos por encima del 30% del voto. Mencionabas a Merkel, Héctor. No sé si trasciende o no qué tipo de futuro, no sé si político, en la política europea, en las empresas, hacia dónde podría tirar ahora Angela Merkel. ¿Qué horizonte se podría dibujar para la ya ex canciller? Aunque todavía le quedan unas semanas, ¿no?, hasta que se forme gobierno, de estar todavía al frente de Alemania, pero no sé si hay ya informaciones, quinielas, o si hay alguna guía de dónde podríamos ver en un futuro no tan lejano a Angela Merkel. Primero, que aún le queda tiempo en el cargo, como tú dices, porque la formación de gobierno va a ser larga. Entonces estará de interina hasta bien entrado el año que viene. Creo sinceramente, y es lo que ella ha dicho siempre, que se quiere tomar un descanso, porque 16 años al frente del primer país de la Unión, con todo lo que ha pasado en estos últimos 16 años, dan para mucho, y a partir de ahí irá donde ella quiera, creo. Siempre ha existido el rumor de que se podría postular como presidenta de la Comisión Europea, pero creo que que después de 16 años consumida por la responsabilidad que conlleva gobernar Alemania, no sé si ella tendrá la fuerza o la voluntad de alcanzarlo. Luego, a partir de ahí, veremos. Y quería preguntarte también por cómo reconfigura
esto, el mapa de poder o de liderazgo en Europa, ¿no? Sea o no finalmente Scholz quien esté en la Cancillería de Alemania. No sé si ves también aquí alguna figura potente dentro de Alemania de cara a ese liderazgo político y económico europeo. Si estás mirando ya a la reconfiguración, ¿no?, de los ejes de poder, ¿cómo queda después de esto el eje franco-alemán? ¿Qué papel podría jugar Macron en este contexto? Se hablaba también de Mario Draghi en las últimas semanas, pero a Draghi le pesa, ¿no?, la economía italiana. ¿Cómo ves tú ese reequilibrio de fuerzas? No, la reestructuración, si acaban de canciller Olaf Scholz, la reestructuración de poder en Europa es importante. No es total, pero es importante. No es total porque si al final la coalición es con liberales y verdes, que es lo que en principio es más probable, los liberales son los que van a, digamos, poner freno a cualquier tipo de avance en integración, sobre todo de materia económica, ¿no? Pues hacer permanente el instrumento del Next Generation EU, mancomunar deuda, reformar el pacto de estabilidad fiscal, todo esto. Ahora bien, vale la pena destacar que si Scholz es elegido canciller, no habrá ninguno de los 4 países de la Unión Europea, de los 4 grandes países de la Unión Europea, es decir, Alemania, Francia, Italia y España, estará gobernado por un cristiano-demócrata del Partido Popular Europeo. Vale la pena destacar también que tanto Macron, en clave eje franco-alemán, como Draghi, estarán mucho, por no decir Pedro Sánchez, pero estarán mucho más cómodos con un socialista que puede tener en principio más sensibilidad hacia el sur en temas económicos y hacia Francia, de al menos valorar seriamente las propuestas de reforma francesas de la Unión Europea. Entonces, no, creo que el Partido Popular Europeo va a tener una travesía por el desierto larga para encontrarse qué nuevo papel juega en la futura construcción europea. Pues Héctor Sánchez, investigador de CIROF, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos de cerca, ¿no?, las cuestiones alemanas y, como bien hablábamos, nos quedan todavía mucho tiempo de ver a Angela Merkel hasta que se reconfigure ese liderazgo dentro del país y, bueno, pues veremos cómo en las próximas semanas van negociando los diferentes partidos, esas coaliciones semáforo Jamaica que estábamos comentando. Muy buenas tardes, Héctor, gracias. Buenas tardes, gracias a vosotros. Bueno, y enseguida volvemos con más noticias, pero antes Eva Villanueva tiene un anuncio para ustedes. Y el próximo 28 de septiembre, especial El Mundo del Trading.